Queremos resolver la ecuación 3 veces la cantidad 2 toneladas menos 8 es negativa 2 veces la cantidad t más 2. La solución es el valor de t que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera, que significa que la solución es el valor de t que hace que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Esto tomará múltiples pasos, razón por la cual esto se llama una ecuación de varios pasos. Mirando las notas a continuación, podemos omitir el paso 1 opcional porque no tenemos ninguna fracciones o decimales. Paso 2. Simplificamos cada lado limpiando paréntesis y combinando términos similares. Observe que tenemos paréntesis en ambos lados de la ecuación. Entonces, el primer paso es borrar los paréntesis distribuyendo 3 en el lado izquierdo de la ecuación, y distribuyendo 2 negativos en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, 3 veces 2 toneladas es 6 toneladas, entonces tenemos 6 toneladas y luego menos 3 veces 8, que sería menos 24. Igual, en el lado derecho, negativo 2 veces t es negativo 2 toneladas más negativo 2 veces 2 es negativo 4. En lugar de escribir más negativo 4, es más común escribir menos 4. Paso 3, sumamos o restamos para aislar el término variable. Es posible que necesitemos mover un término con una variable. Recuerde que nuestro objetivo aquí es aislar la variable en un lado de la ecuación. En este momento tenemos términos variables en ambos lados. Entonces, sumemos o restemos para eliminar el 2 toneladas negativo del lado derecho. Para deshacer 2 toneladas negativo, necesitaremos sumar 2 toneladas a ambos lados de la ecuación. Así que sigamos adelante y agreguemos 2 toneladas a ambos lados. Ahora simplificamos ambos lados. A la izquierda 6 toneladas más 2 toneladas es 8 toneladas. Entonces, el lado izquierdo se simplifica a 8 toneladas menos 24. En el lado derecho, 2 toneladas negativo más 2 toneladas es igual a 0. Es por eso que agregamos 2 toneladas a ambos lados. El lado derecho simplifica TP simplemente negativo 4. Sin embargo, todavía estamos trabajando en el paso 3, todavía no hemos aislado el término variable. Observe cómo tenemos el término variable 8 toneladas en el lado izquierdo. También tenemos menos 24. Necesitamos deshacer el menos 24 para aislar el 8 toneladas para deshacer menos 24. Realizamos la operación opuesta o inversa a ambos lados de la ecuación. La operación opuesta de menos 24 es más 24, por lo que para el siguiente paso agregamos 24 a ambos lados de la ecuación y simplificamos nuevamente. Simplificando a la izquierda, menos 24 más 24 es 0. Entonces tenemos 8 toneladas a la izquierda igual a la derecha negativo 4 más 24 es positivo 20. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Bien, 8 toneladas significa 8 veces t y por lo tanto para aislar t, necesitamos deshacer esta multiplicación por realizar la operación opuesta o inversa. La operación opuesta de la multiplicación es la división. Entonces, para el siguiente paso, dividimos ambos lados entre 8. Ahora simplificamos. 8 dividido entre 8 es igual a 1. 1 veces t es t. Entonces t es igual a 28, pero esta fracción sí se simplifica. 20 y 8 comparten un factor común de 4. Para simplificar 28, dividimos el numerador y el denominador por 4. 20 dividido por 4 es igual a 5. 8 dividido por 4 es igual a 2. Entonces la solución es igual a 5 mitades. Sigamos adelante y verifiquemos esta solución asegurándonos de que satisfaga la ecuación. Para hacer esto, sustituimos 5,2 por t nuevamente en la ecuación original. Esto nos da 3 veces la cantidad 2 veces 5,2 menos 8 es igual a negativo 2 veces la cantidad. 5,2 más 2. Comenzamos simplificando dentro de los paréntesis. Aquí multiplicamos antes de restar. 2 es lo mismo que 2 sobre 1. Aquí los 2 se simplifican. Hay 1 2 en 2 aquí y aquí. Entonces esto es solo 1 por 5, que es 5. Entonces ahora tenemos 3 veces la cantidad 5 menos 8 es igual a 2 veces negativo, simplificando por dentro. Entre paréntesis, necesitamos encontrar un denominador común. Escribamos 2 como 2 sobre 1. El denominador común sería 2. Multiplicamos la parte superior e inferior de 2 sobre 1 por 2. Ahora tenemos 5 2 más 4 2, que es 9 2.
Continuando simplificando, 5 menos 8 es negativo 3. Entonces tenemos 3 veces negativo 3. En el lado derecho, seguiremos adelante y encontraremos este producto. Escribamos dos negativos como fracción. Tenemos un factor común de 2 entre la parte superior e inferior. Hay 1 2 en 2 aquí, así como aquí. Entonces esto es simplemente negativo 1 por 9, que es negativo 9. Y 3 veces negativo 3 es negativo 9. Entonces obtenemos 9 negativo igual a 9 negativo, lo cual es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.